Bueno, ante todo, buenos días. En esta oportunidad vamos a realizar uno de los frenos que es conocido como el freno dinámico. El freno dinámico consiste en la inyección a las fases del motor corriente continua. Esa inyección generalmente es la corriente nominal. Entonces vamos a hacer los pasos para poder realizar el freno dinámico utilizando lo que es el variador de frecuencia de la marca Altivar. A ver, el primer paso para poder realizar este trabajo es dejar el variador en condiciones iniciales, condiciones de fábrica, porque puede haber utilizado otra persona en el equipo y puede haber configurado y dejado en otros parámetros que no nos conviene. Para ese caso tenemos que operar el equipo y trabajar acá en este punto, llevar a la función de RC. Esa función de RC significa que vamos a ajustar parámetros del motor. Entonces presionamos aquí en la rueda y buscamos lo que es el FCC. A ver, vamos a buscar. En el FCC presionamos un Enter y nos vamos lo que es a INI. Presionamos INI y listo. Con esos parámetros ya ingresamos a lo que es datos de fábrica. El segundo procedimiento es, como el equipo ya está en cero, vamos a acoplar un motor, entonces necesitamos ingresar todos los parámetros del motor. Entonces, para poder salir de este proceso, presionamos Escape y una vez más Escape y presionamos un Enter y buscamos la opción otra vez de RC, presionamos un Enter y el primer parámetro que nos pide es el BFR, que significa la frecuencia, que es la frecuencia estándar del motor. Entonces presionamos un Enter y la frecuencia en el país es 60 Hz, ¿no es cierto? Entonces presionamos 60 Hz, un Enter, presionamos un Escape y a continuación nos va a pedir lo que es la tensión. En la tensión tenemos que ver a qué tensión estamos trabajando y hay que tener en cuenta la tensión del motor y hay que también tener en cuenta la tensión de la red y la tensión del equipo. Entonces, la tensión con la que estamos trabajando es 380 voltios. Entonces, tenemos que corregir la tensión en este punto. Y llevarlo a 380 voltios. Presionamos un Enter, un Escape y el siguiente parámetro será la frecuencia, y esa es la frecuencia de la placa de datos del motor. También tenemos que observar la frecuencia y podemos ver que es 60 Hz. Entonces presionamos otra vez un Enter y presionamos un Escape y enseguida nos van a pedir la corriente, y es la corriente también de placa del motor. Entonces tenemos que observar la corriente del motor y en la placa nos indica que es 2 amperios. Entonces tenemos que corregir este punto y lo dejamos en 2 amperios. Un Escape y el siguiente dato va a ser la velocidad del motor en revoluciones por minuto. Entonces todos estos datos lo obtenemos de lo que es de la placa del motor, y en la placa nos indica 1660 RPM, entonces tenemos que bajarlo a 1660. Otra vez un Escape y por último el factor de potencia, el COSPI, que según la placa es 0,87. Un Enter, un Escape. Hasta ahí hemos ingresado todos los datos del motor, son datos muy importantes. El siguiente paso tenemos que
programar nuestro variador para que pueda trabajar con la opción freno dinámico, o sea, la inyección de corriente continua. Entonces, para entrar a ese parámetro, tenemos que entrar a otra función, tenemos que salir, presionamos un enter y buscamos la opción fun, la opción función, presionamos un enter y en este punto tenemos que ingresar a la opción STC. Entonces buscamos la opción STC que está en este punto, presionamos un enter y para poder programar el freno dinámico tenemos que buscar el DC1. Entonces tenemos que buscar el DC1. Vamos a ver, vamos a salir acá. Vamos a la opción función. Y ahí está. Entonces, ingresamos a la opción DC1. El DC1 me significa que al motor yo voy a inyectarle, el variador le va a inyectar corriente continua. Entonces, tengo que presionar esta opción. Ya estamos. A ver, vamos a continuar. Vamos a ingresar para programar al variador que inyecte corriente continua. Tenemos que entrar a la opción FUN. Dentro de la opción FUN ingresamos y tenemos que buscar el parámetro STC. Tenemos el parámetro STC, otra vez un enter y acá tenemos que ingresar a la opción STT. Tenemos la opción STT y aquí recién tenemos que buscar la opción DC1. La opción DC1 me indica que el variador va a inyectar corriente continua. Entonces buscamos la opción DC1 y ahí tenemos la opción DC1 y presionamos un enter. Entonces, hasta ahí ya he programado, le estoy dando la orden al variador que inyecte corriente continua en el momento del frenado. Otro de los parámetros importantes es definir la corriente para este freno dinámico. Entonces, la inyección de la corriente. Entonces, según el catálogo de este equipo me dice que debe ser de máximo hasta la corriente nominal. Entonces, la corriente nominal de este motor es 2 amperios, entonces vamos a trabajar aquí, pero para esto vamos a buscar la opción IDC y en esa opción STC presionamos un enter y buscamos la opción IDC. Ahí está la IDC. Entonces presionamos un enter y aquí introducimos la corriente. Como la corriente en la placa del motor es 2 amperios, entonces también vamos a dejarlo en 2 amperios. Vamos a subir aquí y lo dejamos en 2 amperios. Entonces presionamos un enter, salimos de IDC. Ahora tenemos que entrar a la opción ¿qué tiempo queremos que esté inyectando esta corriente continua para el frenado? Entonces tenemos que buscar la opción, el TDC. Y ahí está el TDC, presionamos un enter. Y por defecto ya la máquina me da un parámetro de 0,5 segundos. Este variador tiene un rango de 0,5 a 30 segundos. Entonces, podemos modificar la variación, el tiempo podemos modificar. Podemos seguir con esta rueda y dejarlo de repente en 30 segundos, al máximo vamos a dejar. Presionamos un enter, presionamos un y hasta este punto terminamos de programar nuestro variador. Entonces vamos a ver en la práctica, vamos a comprobar todo lo programado, vamos a verificar. Para esto salimos y lo dejamos en ready. Viendo que el equipo ya está trabajando. Voy a pedir a mi colega que me apoye de repente con las mediciones. Vamos a proceder a frenar el motor y debe frenarse, debe inyectar corriente continua durante 30 segundos. El eje está frenado y está inyectando una tensión, corriente continua,
y durante 30 segundos este eje tiene que estar frenado. Pasan los 30 segundos y el eje empezará a moverse. Ahí ya las autoridades del eje está girando. Bueno, con eso